Buenas tardes, yo soy David Daza, de La Opinión de Orlando, un programa de radio aquí en Orlando, Florida. Alberto le mando sus saludos, él no está con nosotros en estos momentos. Hoy día me gustaría hablar acerca de Mateo 24. Y es muy importante lo que ocurre, ¿no? En Mateo 23, Jesús está criticando la hipocresía de los fariseos, de los líderes religiosos de ese momento. Y después vamos a ir al 24. So les aconsejo que lean en sus Biblias capítulo 23 de Mateo, para así poder entender de dónde está viniendo, de dónde ocurre cuando empecemos a leer el capítulo 24. Y es muy importante también decirles de que vamos a tratar este texto con respecto a Mateo solamente, porque muchas veces lo que ocurre, empezamos a combinar diferentes autores, y cuando hacemos eso estamos combinando diferentes teologías, y por eso es que lo que ocurre es que hay un debate en la iglesia en estos momentos en el cual muchos creen de que el rapto de la iglesia va a ocurrir antes de la tribulación, otros piensan que va a ser durante la tribulación, y hay muchos que piensan que va a ser después de la tribulación. O sea que eso es basado a diferentes teologías que se encuentran en diferentes libros del Nuevo Testamento. Por eso es que vamos a tratar lo que dice Mateo. Vamos a tratar este tema de la segunda venida de Jesús de acuerdo a Mateo. Y también el mismo texto nos va a decir de la pregunta que le hacen sus discípulos. Le pregunta: ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? Ok, empecemos con el capítulo 24, versículo 1 de Mateo, del libro de Mateo. Jesús salió del templo, y yo voy a utilizar la nueva versión internacional en español. Se me hace que es una de las más fáciles de leer, y también creo yo que es la más cercana a los textos más antiguos. Pero les aconsejo que utilicen sus propias Biblias para que puedan leer me sigan lo que estamos leyendo ahora, y de esa forma vamos a poder entender. O sea que no quiero que piense que estoy leyendo de mi Biblia, y mi Biblia es lo que está diciendo estas cosas. Utilicen sus Biblias y vamos a leer estos textos para ver lo que nos dice, ¿no? En el capítulo 24 de Mateo nos dice lo siguiente, versículo 1. Jesús salió del templo, y mientras caminaba se acercaban sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Versículo 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Esto es muy importante porque el autor nos está diciendo de que esta es una conversación íntima entre Jesús y sus discípulos. Y dice lo siguiente: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces él le dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús: vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esto es interesante porque Jesús está hablando con sus discípulos. Se entiende, basado en el texto, de que él está diciendo a sus discípulos que muchos van a venir en el nombre de él, diciendo: yo soy el Cristo. Y él dice que tengan mucho cuidado, que nadie los engañe. ¿Cómo es posible de que los discípulos que lo conocen van a
van a ser sorprendidos por una persona extraña que diga, yo soy el Cristo. O sea que es algo muy interesante, ¿no? Que hay que ponerlo para un trato después. En el versículo 6 nos dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será el fin todavía. Se levantará nación sobre nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. O sea que está hablando de la tribulación. Y lo que acabamos de leer ocurre en todas generaciones. Hoy día mismo está ocurriendo. Hay rumores de guerra, hay muchas personas que piensan de que están muy preocupados que este problema que existe entre Israel y Palestina pueda ser como la chispa que encienda una guerra más global, como la Tercera Guerra Mundial. Lo mismo que está pasando con Rusia y Ucrania. O sea que esto siempre ha ocurrido, estos rumores de guerras y de problemas entonces él está diciendo que no va a venir el fin. Habrá hambre y terremotos, eso está ocurriendo en muchas generaciones durante la historia de la humanidad. Entonces él dice, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán, versículo 9, entonces los entregarán para que los persigan y los maten. Esto ya le está hablando a sus discípulos. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Pero recuerden, esta es una conversación íntima entre Jesús y sus discípulos. Él está diciendo a ellos lo que les va a pasar a ellos. Tengan eso en cuenta. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pareciera como que está hablando de un tiempo en el futuro, por la cual, o sea que le está hablando a ellos, pero pareciera como que si le estuviera hablando un tiempo futuro. Pero en realidad Mateo está hablando a su comunidad. Jesús está hablando a sus discípulos. Es algo que está entre ellos. Él está diciendo que estas cosas van a ocurrir. Por supuesto que eso no va a ocurrir ese mismo día o las semanas venideras. Quizás años después, que es lo que se puede entender el texto, que es más apropiado. Quizás 10 años después, quizás 20 años después, pero que va a ser en su generación, en la generación de estos discípulos. Entonces él continúa en verso 15. Así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda. Entonces los que están en Judea huyan a las montañas. ¿Sí? Está hablando acerca de Judea, está hablando acerca del pueblo de Israel. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Hay de las que están embarazadas o amamantando en aquellos días. Hay muchos expertos que piensan de que él está hablando acerca de la caída del templo, de lo que ocurrió, que ya ocurrió en Jerusalén, en Israel, en el año 70. Recuerden que Mateo escribe como alrededor del 80, 85, y él está pensando en su narrativa de que esto puede ocurrir todavía en su vida, aunque hayan ya pasado como 50 años de la crucifixión de Cristo, de Jesús. O sea que es muy interesante, por eso es importante entender al autor, la intención del autor, lo que el autor está comunicando.
Y continúa en versículo 18. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado. Sí, está hablando acerca del pueblo de Israel, de la comunidad de los discípulos. Le está hablando a sus discípulos. Versículo 21. Porque habrá una gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice, mira, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Le está hablando a sus discípulos. Y recuerden, basado en la historia y en muchos historiadores, en ese tiempo existían muchos revolucionarios que se llamaban como profetas y que estaban promoviendo la separación de los judíos con los romanos, que era un pueblo que los romanos estaban oprimiendo a la comunidad judía, les pedían taxes que eran demasiado, o sea que ellos se sentían como oprimidos. Y por eso surgieron muchos profetas. Y en esos días los profetas hacían milagros para demostrar que ellos eran enviados de Dios. Jesús no era el único en esos días. Versículo 26. Por eso, si se les dice, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se va hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Nosotros hemos hecho un video con respecto a la cosmología bíblica de los hebreos y del Medio Oriente, de Mesopotamia. Eso viene de los babilonios. Entonces tenemos entendido de que ellos piensan que el sol, la luna y las estrellas están en el cielo, en la burbuja que Dios creó cuando Él dice, el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, nos dice de que Dios, esta es la creación de Dios de los cielos y la tierra. En el versículo 30, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandarán a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Esto pareciera que fuera el rapto que habla la iglesia. El sonido de la trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos. Esto pareciera que fuera después de la tribulación, ¿verdad? Pareciera que nos dice eso, que después de la tribulación. Igual inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, en versículo 29, se oscurecerá el cielo, el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. En ese entonces pensaban que todos estos cuerpos celestes estaban en la atmósfera, adentro de la atmósfera de la tierra. En el versículo 30 nos dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. O sea que es después de la tribulación, ¿verdad? Inmediatamente después de la tribulación, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán a los cuatro vientos, a los elegidos,
de un extremo al otro del cielo. Nos está diciendo de que en este texto, de acuerdo a Mateo, que el rapture va a ocurrir después de la tribulación. En el versículo 32 nos habla acerca de aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Esto es interesante en el versículo 34. Nos está diciendo de que esta generación que ve estas cosas es aquella generación en la cual va a haber la tribulación y el rapto de la iglesia. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? Vamos a continuar. Se desconocen el día y la hora. Ese es el título de los versos que vamos a hablar. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio. Y los llevó a todos, y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Y yo pienso que está hablando otra vez acerca del rapto. El versículo 42 nos dice lo siguiente: por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Versículo 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? 18. Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo en su deber. Les aseguro que lo pondrán a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y beber con los borrachos. El señor de ese siervo volverá el día en que el señor menos lo espere y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. En el capítulo posterior, que es el de Mateo 25, nos va a hablar de más parábolas y nos va a decir cuál va a separar a los elegidos de aquellos que no cumplieron con la ley. Pero me gustaría ir al cuándo va a ocurrir estas cosas. Eso es muy importante porque de esa forma el mismo libro de Mateo nos va a decir cuándo es que estas cosas van a ocurrir, cuándo es que Él va a regresar. Y tenemos que entendido que cuando Él regrese, quiere decir que se van a cumplir, que ya es después de la tribulación, ¿correcto? Recuerden que cuando escribe Mateo, Él está escribiendo después de la destrucción del templo. Y para ellos la destrucción del templo es algo pero increíble, que el templo sea destruido, la habitación de Dios sea destruida. Y por eso, en mi pensar, en mi opinión, yo pienso que Marcos fue motivado a escribir. Marcos escribe entre el 70 y 75, después de la caída del templo. Y eso lo motiva a ver el templo caer. Para Marcos, mi pensamiento, mi opinión, Marcos está
pensando de que ya se van a cumplir todas estas cosas, que ya va a ocurrir, que ya estamos viviendo en los últimos días. Y ahí eso lo motiva a escribir. Entonces, nos vamos a ir al capítulo 10 de Mateo, para así, este versículo nos va a decir cuándo regresa, cuándo es que va a regresar Jesús, y por lo tanto, cuando Él regresa, ya ocurrió la tribulación. El capítulo 10 nos dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos, a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. En el versículo 5 nos dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a comunidades de los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. En el versículo 9, no lleven oro ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Versículo 11. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan paz a esta casa. Si el lugar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Mas si no lo merece, que la paz regrese a ustedes. Si alguno no lo recibe bien, ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo. Versículo 10. Presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como paloma. Versículo 17. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro, este es Jesús hablando, les aseguro que no terminarán de recoger las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Esto va a ocurrir en la vida de los discípulos. Todo lo que acabamos de leer es parte de la tribulación, de que lo van a perseguir, los hijos van a entregar a los padres, o sea que va a ser algo horrible lo que va a pasar a consecuencia de la predicación de los apóstoles. Pero en versículo 23, según lo que nos dice el texto, nos dice cuándo va a regresar Jesús. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recoger las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre.
Es muy interesante cómo estamos viendo en el mismo libro de Mateo, cómo estamos viendo esta información. El texto mismo nos dice que la tribulación va a ocurrir como nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Pero parece que estuviera hablando acerca de Israel. Él le está diciendo a sus apóstoles que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que no vayan a los samaritanos, que no vayan a los gentiles, solamente a la casa a Israel. Y basado en lo que hemos leído en este capítulo 10, ellos ya están experimentando en la tribulación, pienso yo. Y recuerden que Mateo tiene esa referencia de la caída del templo. Los romanos llegaron a Jerusalén en el año 70 y destruyeron la ciudad. Persiguieron a los judíos que se tuvieron que ir. Es algo pero atroz lo que pasó. Y él ya está hablando con una referencia. Para Mateo, para Marcos, que escribe en el año 70-75 y lo motivó a escribir, basado en mi opinión, Mateo hace lo mismo. Esto ya está por ocurrir. Esto ya está por pasar. Y es importante porque Pablo escribe 20 años después de la crucifixión de Jesús y nos habla acerca del mismo tema, de la trompeta, la venida de Dios, el rescate la resurrección de los muertos, el rescate de los que están vivos. Pero eso es 20 años después. Y había muchos que ya estaban dudando hasta cierto punto. Por eso se habla mucho acerca de la duda, de que muchos se van a ir de la fe. Pero Mateo todavía tiene esa motivación, y Lucas también, que esto está ocurriendo, va a ocurrir. Pero nos está diciendo que es en la generación de los discípulos, es en la generación de aquellos que escucharon ese mensaje cuando Jesús estaba predicándolo. Pero ya han muerto muchos. Ya, ¿qué es lo que pasó? O sea que este mensaje era para esa comunidad. Ya ocurrió. Y eso nos dice Juan. Vamos a hacer un estudio de Juan para que responda a esto, porque Juan escribe mucho más tarde. Definitivamente ya la mayoría de los creyentes, los primeros creyentes, la segunda, tercera generación de creyentes ya han fallecido. Entonces ya la teología ha evolucionado. Para Juan, mientras que el Evangelio de Marcos, su mensaje mesiánico es de un Mesías que es misterioso, que es secreto, que muchos no lo saben. Para Juan ya está revelado, ya es Dios. Él fue el que creó todo por medio de Él, todo fue creado por medio de Él. Él ya está en la gloria y todos los que creemos en Él estamos en la gloria. Vamos a hacer un video de Juan para que vean la evolución del Evangelio, de la teología. Que para Juan, después de 70 años de la resurrección de Jesús o de la crucifixión de Jesús, ya es algo que ha ocurrido en el Espíritu. Vamos a detallarlo mejor cuando hagamos ese video. Este es un mensaje teológico. Hay muchas cosas que no me gustaría que lo interpreten como algo histórico. Muchos historiadores no están de acuerdo con ciertas cosas, pero teológicamente hablando se puede ver la motivación de los escritores. Y para el escritor ellos piensan de que era en la generación de aquellos que escucharon a Jesús. Es evidente en el texto, de acuerdo a Mateo. Yo soy David Daza y como siempre, mantengan la fe.